Buenos días para todos. Un saludo cordial a todas las personas que se van conectando a esta Cámara Técnica de Gestar Salud, un espacio donde buscamos brindarle herramientas a nuestras EPS agremiadas para fortalecer su gestión en el aseguramiento y lograr los mejores resultados posibles. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la innovación en el éxito de la gestión en el VIH, una patología que hoy en día sigue siendo una problemática mundial y que desafortunadamente continuamos viendo tendencias de crecimiento tanto en prevalencia como en incidencia. El día de hoy nos está acompañando el doctor Sebastián León. Él es médico, cuenta con una maestría en VIH, es especialista en farmacoeconomía y tiene más de 10 años de experiencia en el área del VIH. El doctor Sebastián León actualmente se desempeña como director médico en Gilead. Doctor Sebastián, gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenido. Gracias, Nasli, por la introducción y pues gracias a Gestar Salud por la invitación a este espacio. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Gracias, doctor. Mientras va Ujú. compartiéndonos pantalla, les agradecemos mantener los micrófonos cerrados. El listado de asistencia ya se encuentra en el chat. Es importante que nos ayuden con los datos para poderles compartir la presentación. Y en caso de tener dudas, les agradecemos registrarlas en el chat. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para resolver todas estas dudas. Bienvenidos. Perfecto. Nasli, ¿me confirmas que ya se ve la pantalla, por Sí, favor? señor. Sí, la podemos Listo. ampliar en modo presentación. Claro que sí. Ya Bueno, estamos. listo. Equipo, entonces, pues muy buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo. Nasli, gracias por la presentación. Yo creo que la idea en este espacio es contarles un poquito en qué estamos, qué hemos venido haciendo, cómo lo estamos haciendo y para dónde vamos. Quiero compartir con ustedes un poquito de cómo hoy en día se plantea el nuevo abordaje en términos de gestión del VIH. Si bien pues esto es totalmente respaldado por estudios clínicos, hoy no me voy a enfocar tanto en la parte clínica, sí la vamos a tocar un poquito, pero brevemente. Voy a hacer un enfoque un poquito más directo hacia la parte económica y cómo todo este respaldo científico realmente tiene un respaldo también económico en el momento de la gestión, ¿vale? Bueno, como les comenté, hago parte del el equipo médico de Gilead Sciences. Entonces, para empezar, vamos a tocar un poquitico de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Creo que este es un ciclo vital en el cual parte de nuestra historia se empieza a convertir en nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, para empezar, ¿de dónde venimos? Yo creo que más de uno de ustedes en que haya trabajado en la temática del VIH conoce esta gráfica. Esta es la historia de la terapia antirretroviral. Como pueden ver, pues de manera muy breve, no me voy a detener pues en toda la línea del tiempo porque como ven, pues es bastante amplia y es prácticamente toda la historia en términos farmacológicos del VIH. Pero como pueden ver, se encuentran las principales décadas donde empieza incluso la epidemia del VIH a principios de los 80, pasa por el lanzamiento del ácido budina, que fue el primer antirretroviral a finales de los años 80. Posteriormente llegaron otros medicamentos de la misma clase terapéuticas a principios de los 90, que son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Posteriormente, a finales de la década de los 90, entran los inhibidores de la proteasa, grupo, digamos, terapéutico que se alarga o se amplía hasta la primera parte de la década del 2000 y posteriormente, a finales de la década del 2000, entran los primeros inhibidores de la integrasa que continúan también, digamos, durante el final de esa década y el principio, pues, la década del 2010. Esta línea del tiempo se las muestro porque en principio, tanto así la historia de los fármacos de VIH han venido trayendo diferentes atributos y características que nos han ayudado en principio, y así lo manejábamos a principios de los 80 y 90, a manejar principalmente la carga viral del paciente. Acuérdense que el objetivo principal de la carga viral o pues del manejo del VIH es suprimir al paciente en su carga viral, ¿cierto? Tener una carga viral indetectable o una carga viral suprimida. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, este no es el único ítem al cual nos debiéramos atar hoy en día. Posteriormente, mientras va pasando el tiempo, llegan mejores medicamentos con una efectividad más alta, pero con una seguridad también más alta. Los primeros realmente eran bastante, pues eran medicamentos con una baja tolerabilidad, producían bastantes eventos adversos y toxicidad, entonces pues tenían cada uno sus propios problemas.
Fíjense entonces, espérenme, voy a sacar aquí mi pointer. Fíjense entonces, esto es un esquema de lo que nos pasaba hace algunos años cuando evaluábamos las cargas virales de los pacientes o de las personas viviendo con VIH. Fíjense, cuando teníamos únicamente la monoterapia con sidudina, hacíamos estas primeras cargas virales que efectivamente, pues aquí también corroboramos que el medicamento efectivamente funcionaba, pero fíjense que cuando pasaban ya algunas semanas del inicio de la terapia, esta carga viral solía rebotar. Entonces fue en ese momento cuando pensamos que probablemente necesitábamos dos drogas para poder contrarrestar la carga viral del VIH de los pacientes. Entonces, efectivamente, ya arrancamos con esquemas, por ejemplo, con sidudina, lamivudina, que hoy la lamivudina todavía se usa bastante, y empezamos a administrar o a prescribir estos pacientes con esta doble terapia. Vimos que la carga viral efectivamente empezaba a disminuir de una manera más progresiva, como lo era con la monoterapia. Aquí obviamente varios saltamos de la felicidad, pero posteriormente nos dimos cuenta que no era suficiente tener dos drogas porque la carga viral de nuevo hacía un rebote importante y los pacientes, así fueran adherentes, pues tenían rebote de esta carga viral. Posteriormente, finalizando la década de los 90 y con la entrada muy importante de los inhibidores de los inhibidores de la proteasa vinieron a cambiar parte de la historia del enfoque del farmacológico de la terapia antirretroviral. Em, Nos enfocamos en ese momento ya en la triple terapia y fíjense lo que pasó. Aquí tenemos entonces un descenso muy importante de la carga viral, pero nos dimos cuenta que la triple terapia era el gol estándar, fíjense, porque la carga viral en ese momento no paraba de suprimirse, sino que realmente continuaba en supresión hasta que estaba totalmente indetectable y así se mantenía en el tiempo. Entonces fue en ese momento cuando decidimos que, pues por consenso, que la terapia antirretroviral debía manejarse tres medicamentos y así, así se llamó en ese momento. Algunos de ustedes recordarán lo que se llamaba en la antigua época el cóctel para VIH y era esta suma de tres terapias que el paciente debía tomarse para mantener pues, su carga viral suprimida. Sin embargo, esto tenía varios problemas y fíjense cómo se tomaba un paciente la medicación de terapia antirretroviral aproximadamente en el año 96. Aquí tenemos entonces nuestros, pues bueno, tres medicamentos, sidudina, lamivudina e indinavir, en donde tenemos entonces la sidudina, fíjense cómo se la tenía que tomar el paciente, 2 cápsulas en la mañana, 2 al mediodía. Lo silencia. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Ya. Gracias, Natalie. Listo, entonces les comentaba, sidudina administrado cada 8 horas, 2 cápsulas, la lamivudina una tableta cada 12 horas y fíjense el indinavir eran 4 cápsulas cada 8 horas. Si sumamos aquí de manera rápida, bueno, si no estoy mal la cuenta, creo que son 20 entre comprimidos y tabletas en las cuales el paciente solo tenía que tomarse para el VIH. Acordémonos que las personas viviendo con VIH no solo tienen VIH, también tienen dislipidemia, diabetes, EPOC, en fin, hipotiroidismo, cualquier condición que adicionalmente le hace al paciente tener que tomar otras medicaciones. Entonces, fíjense que estos eran pacientes que solo para el VIH, si tomaban 20, para otras patologías, pues podrían en total estarse tomando 22, 24, 26 tabletas o cápsulas, pues, al día. Adicionalmente, fíjense lo que le pasaba a este esquema antirretroviral. Tenía que tomarse en ayunas 1 hora antes o 2 horas después de la comida y adicionalmente con 1,5 litros de agua aproximadamente al día, porque el indinavir era conocido por producir cálculos en el riñón o nefrolitiasis. Entonces, fíjense la incomodidad en términos de toma de terapia antirretroviral para los pacientes en esa época. Adicionalmente, entonces, fíjense cómo era el tema de la mortalidad para VIH en los Estados Unidos entre el año 87 y 2006. Fíjense que cuando aquí teníamos las condiciones de mortalidad más altas, cáncer, enfermedad cardiovascular, otro tipo de accidentes, fíjense cómo el VIH o la mortalidad por VIH-Sida empieza a aumentar de una manera tan drástica.
finalizando los 80 y principios de los 90, que llega a ser la primera causa de mortalidad en los Estados Unidos. Pero fíjense que aquí hay un descenso muy abrupto y esto es gracias al uso de los inhibidores de proteasa, que fue cuando pues entraron al mercado. Entonces, en ese momento se instaura, como les comenté hace un momento, la triple terapia y afortunadamente el descenso en términos de mortalidad de la infección por VIH-Sida pues disminuye casi que a niveles más bajos y pues bueno, la gráfica como ven va hasta el año 2006, pero esto sigue en principio disminuyendo, ¿vale? Listo. En términos de inicio de terapia antirretroviral, quería traerles este sistema de clasificación del VIH del CDC del año 93. Este sistema de clasificación, o como hoy categorizamos a los pacientes, aunque si bien ven que es del año 93, esta es una clasificación que aún hoy en día, hay otra también, pero esta es una clasificación que hoy en día se sigue utilizando bastante. ¿Y por qué les traje este sistema de clasificación? Porque según el sistema de clasificación hace algunos años, decidíamos a quién iniciarle o no terapia antirretroviral. Entonces, fíjense de manera muy sencilla, no me voy a detener demasiado, pero aquí tenemos las categorías clínicas o como categorizábamos al paciente en términos clínicos en A, B o C. El paciente A era un paciente que estaba asintomático. El paciente B era un paciente que ya tenía algunos síntomas, pero no tenía las condiciones definitorias de SIDA, que son todas estas infecciones oportunistas, tumores asociados, etcétera. Y bueno, los C, los que ya tenían este tipo de condiciones. Con estas categorías clínicas hacíamos un cruce con el número de linfocitos TCD4 del paciente. Recordemos que los linfocitos TCD4 son la principal célula inmunológica diana del VIH. El VIH va a atacar principalmente, claro que sí, entre otras células, pero principalmente a los linfocitos TCD4. Como sabemos, los linfocitos TCD4 es una de las células que nos defiende de efectivamente otro tipo de infecciones también virales, bacterianas, fúngicas, parasitarias y también de células cancerígenas. Entonces, el CD4 siendo la principal diana del VIH, digamos que es el tipo de célula con la cual se cruza, como les cuento, la sintomatología clínica, y según el tipo de, el número de células de CD4, pues aquí hacemos el cruce. Fíjense entonces aquí lo que les voy a resaltar, estas dos columnas, columna y filas rojas, en donde tenemos a todos los Cs y a todos los 3. Los 3 son los que tienen menos de 200 CD4. Estos eran los pacientes entonces a los cuales les iniciábamos terapia antirretroviral. Fíjense que la tabla como viene, los C y los 3 viene coloreado en azul. Este color no se lo puse yo, viene así. Esta era la tabla con la que categorizábamos al paciente y decidíamos iniciar terapia antirretroviral. Entonces, de nuevo, a estos, por ejemplo, los A1, B1, A2 o B2, no les iniciábamos terapia antirretroviral porque en ese momento considerábamos que el paciente, como quien dice, aguantaba un poquitico más, la enfermedad podía progresar y sin embargo iniciábamos solo, de nuevo, como les cuento, a los C y a los 3. Cosa que hoy en día, pues obviamente ya no funciona así, desde hace muchos años ya no lo hacemos así y esto tiene pues también un respaldo no solo clínico, sino económico, como les cuento. Esto era en el pasado. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día? Fíjense, aquí les pongo esta imagen de un antirretroviral. Esto es lo que llamamos STR o régimen de una sola tableta. Esta sigla está en inglés. Este régimen de tableta sencilla sale inicialmente en el 2006 y lo que hizo fue revolucionar la toma de la terapia antirretroviral para los pacientes. Entonces, si se acuerdan la imagen que les mostré ahorita con los 20 entre comprimidos y cápsulas que tomaba el paciente al día, el paciente pasó de tomar esos 20 a solo una. En esta tableta se encuentran los 3 principios activos porque la terapia antirretroviral sigue siendo de 3 medicamentos, pero en esta tableta se encontraban los 3 principios activos que tenía que tomar el paciente para combatir su infección por el VIH. Entonces, fíjense qué cambio tan importante hubo en términos de posología, comodidad, finalmente traducido en adherencia para el paciente. Esto obviamente vino acompañado también de los cambios en las guías terapéuticas de tratamiento. Aquí les traigo simplemente como más informativo las guías del Instituto de Salud de los Estados Unidos, las de HHS.
Aquí hay otras que son las de, perdón, que tengo, Oh, tenemos un Oye, micrófono abierto. sí, gracias. Ya. Em, Aquí en segundo lugar, las guías de la Sociedad Internacional de SIDA, que también están ubicadas en los Estados Unidos. Y por último, las guías europeas, en donde, bueno, aquí pueden ver los medicamentos que están recomendados en cada una de las guías. Se encuentran en las siglas. Esto digamos que, bueno, viene así y no sé si todos las manejan. Ahorita no es necesario que las entiendan, pero sí hay, y es muy importante saber que prácticamente todas las recomendaciones en las tres guías están basadas en su mayoría en esquemas antirretrovirales que vienen acompañados con inhibidores de integrasa. Los inhibidores de integrasa, como se los mencioné en la diapositiva del timeline de la historia de los antirretrovirales, viene siendo la clase terapéutica más nueva, novedosa en términos también de su potencia, efectividad, barrera genética de la resistencia, muy bajos eventos adversos, pocas probabilidades de interacciones medicamentosas. Entonces, hoy en día, la clase terapéutica de los inhibidores de la integrasa son los que, como decimos comúnmente, mandan la parada en términos de recomendaciones y prescripción para nuestros pacientes. Pero, ¿qué dicen las guías colombianas de manejo del VIH? Estas guías colombianas, si ustedes lo recuerdan, fueron actualizadas en 2021, ya nos pasaron 3 años, el tiempo pasa bastante rápido, pero si se fijan entonces en la recomendación 12 que tenemos por aquí y en la recomendación 13, tanto en los esquemas, perdón, en los regímenes preferidos como en los regímenes alternativos, están basados principalmente en el uso de inhibidores de la integrasa, digamos que siendo también respaldados por las guías y recomendaciones internacionales. Cuando vamos a ver entonces cómo estamos hoy en día en términos de prescripción en Colombia, y les traigo una imagen de cuenta de alto costo del informe más reciente, en el cual si ustedes se fijan y conocen algunos de los esquemas antirretrovirales, si no, pues podemos hablar un poquitico de ellas al final de la sesión en la sesión de preguntas. Pero fíjense que aquí tenemos varios medicamentos y esquemas que se están prescribiendo hoy en día según cuenta de alto costo, que si suman más o menos aproximadamente nos están dando el 70% de los esquemas en los pacientes, en las personas viviendo con VIH prevalentes. Esto quiere decir que únicamente el 30% de nuestros pacientes hoy en día en Colombia están siendo prescritos con inhibidor de integrasa. Entonces, fíjense que pareciera que estuviéramos todavía basando nuestra prescripción de terapia antirretroviral en esquemas un poquito más viejitos, no tan efectivos, con algún grado mayor de toxicidad, probablemente sí, un poco más económicos, pero como vamos a ver más adelante, hay varios aspectos que finalmente en términos de costo, no es solo el costo del antirretroviral, sino todos los costos añadidos que termina causando en términos de eventos adversos, resistencia y otras condiciones, el esquema que estamos prescribiendo para nuestros pacientes. Entonces, fíjense que todavía nos falta mejorar un poquito el seguimiento de estas recomendaciones de prescripción con inhibidores de integrasa en general. Con respecto al inicio de la terapia, este es otro punto muy importante. Ya hablamos de la terapia antirretroviral como tal, pero hay otro punto muy importante que nos recomienda la guía colombiana, y esto también lo recomiendan las guías internacionales, es cuándo debo yo iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces, fíjense que dentro de la recomendación 10 de la guía colombiana se dice que los pacientes adolescentes y adultos mayores de 18 años que reciben diagnóstico por VIH deben iniciar terapia antirretroviral lo más pronto posible dentro de las primeras 4 semanas al diagnóstico. Las primeras 4 semanas es aproximadamente 28, 30 días, un mes. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Cuenta de alto costo nos dice que hoy en día estamos aproximadamente iniciando terapia antirretroviral en nuestros pacientes en una mediana de 35 días. Es decir, no estamos muy lejos de lo que nos recomienda la guía, pero estamos por fuera. Y esto es muy importante mencionarlo porque hay países que están iniciando terapia antirretroviral en un tiempo mucho más rápido y ya les voy a mostrar. Entonces, nos falta trabajar todavía un poquito. Obviamente sabemos aquí que localmente tenemos en Colombia
digamos que algunas dificultades con algunos tipos de población en términos de educación también, en donde al paciente hay que prepararlo para recibir primero el diagnóstico y posteriormente la terapia antirretroviral y pues obviamente el inicio de las mismas con los, digamos, beneficios bueno, dificultades, diría yo también, que tiene el inicio y la toma de la terapia antirretroviral. Entonces, como les comentaba hace un momento, ¿cuál es la actual meta de la terapia antirretroviral? Que el paciente esté en niveles indetectables de carga viral o con carga viral suprimida, también se denomina. Entonces, lo importante aquí es entender y mirar realmente para el futuro si esta es la actual meta de la terapia antirretroviral. Hoy en día lo es, pero debemos realmente plantearnos si esto es de lo que se habla hoy en día. Esta ya no es la actual meta. Esta es la antigua meta de la terapia antirretroviral. Como les comenté en la línea de tiempo de los antirretrovirales, lo que buscábamos en esa época a toda costa es que el paciente estuviera con carga viral indetectable o suprimida, porque era lo que nos iba realmente a mantener a nuestro paciente en esa época con vida, porque estos pacientes prácticamente se desahuciaban, no había mucho que darles, pero hoy en día esta ya no es la actual meta. Obviamente hay que suprimir la carga viral, el paciente tiene que estar con carga viral indetectable, pero ahorita hay muchos otros, digamos, pilares que deben abordarse, como lo vamos a mirar a continuación, en términos de lo importante en la gestión de la parte farmacológica de la persona viviendo con VIH que recibe terapia antirretroviral. Dicho eso, entonces me voy a enfocar ahora más en el a dónde vamos. Y prácticamente este a dónde vamos empieza a ser casi que nuestro presente. Ya no es nuestro futuro, sino nuestro presente y es cómo debemos empezar a gestionar, tanto desde la parte clínica como desde la prestación, la gestión del VIH en términos de terapia antirretroviral. Quiero que se fijen muy bien entonces en estos 5 pilares que ven en pantalla. Estos 5 pilares con estos 5 colores son los que nos van a llevar realmente a lo que ven ustedes aquí. Está en inglés, discúlpenme, pero pues les cuento qué dice acá. Estos 5 pilares van a llevar a lo que tenemos aquí en el centro de los mismos pilares que dice la selección del tratamiento para el éxito a largo plazo. De nuevo, hace una época, pues hace un tiempo y parte, pues desafortunadamente lo seguimos fijando hoy, como les mencionaba, solamente enfocarnos en la supresión virológica ya no es lo que estamos buscando hoy para nuestros pacientes. Estamos efectivamente buscando que nuestros pacientes tengan un éxito terapéutico a largo plazo. Dentro de estos pilares están, para ese éxito a largo plazo, el inicio rápido de terapia antirretroviral. Queremos un antirretroviral con experiencia o que nos dé la experiencia, que nos dé experiencia o nos la muestre. Un esquema antirretroviral que sea seguro y tolerable para el paciente. Un esquema antirretroviral que esté centrado en la persona o en el paciente. Y aquí es muy importante mencionar que antes buscábamos pacientes que se adaptaran a las condiciones del medicamento o a la terapia antirretroviral. Hoy lo que pensamos es al revés. El medicamento tiene que adaptarse a las condiciones de vida y otros otro tipo de condiciones directamente desde el paciente, pero que sea en esta línea, digamos, viceversa, que el medicamento se adapte al paciente. Y por último, el último pilar, el de barrera genética a la resistencia. Acordémonos que como las bacterias, el virus del VIH, entre otros virus, obviamente, el virus del VIH también se vuelve resistente a los medicamentos cuando el paciente no se toma bien la medicación, no es adherente. Hay otro tema que se llama también la adherencia administrativa. Cuando yo no le entrego a mi paciente la terapia antirretroviral a tiempo, el paciente queda descubierto por varios días de terapia antirretroviral y es posible que el paciente haga mutaciones de resistencia por no tomarse el medicamento de manera continua. Entonces ahí es donde la barrera genética del medicamento buscamos que sea lo más alta posible para que en el momento en que el paciente por algunas horas no pueda tomarse el medicamento a la hora que le corresponde, el medicamento tenga este margen pues de proteger al paciente por algunas horas. Vamos a iniciar entonces con alguna información acerca de los mismos pilares. Voy a arrancar por el tema del inicio rápido. Y es importante primero entender qué es inicio rápido o cómo se define inicio rápido. Entonces, como ven en pantalla, el inicio rápido es el inicio de la terapia antirretroviral en 7 días o menos. Esto es lo que como las guías nos recomiendan que
no la colombiana como lo acabamos de ver, pero otras guías internacionales nos recomienda que hagamos un inicio rápido, que sea en los primeros 7 días a partir del contacto con la clínica o posterior al diagnóstico. Aquí más abajo encuentran otra definición que es la de inicio inmediato. Este inicio de terapia se da en las primeras 24 horas a partir del contacto con la clínica o después del diagnóstico y ustedes me dirán, bueno, pero ¿quién inicia terapia antirretroviral en las primeras 24 horas? Pues hay muchos países que lo están haciendo. Obviamente, de nuevo, esto tiene algunos retos, pero pues obviamente la idea es tratar de iniciar la terapia antirretroviral pues lo más pronto posible. Y esto clínicamente no me voy a detener en la imagen de la derecha, pero para que ustedes entiendan por qué debe iniciarse terapia antirretroviral lo más pronto posible, es porque la infección por VIH tiene varios puntos críticos en términos inflamatorios, donde hay activación inmunológica y como les cuento, una inflamación persistente. Adicionalmente, hay un descenso muy importante de los linfocitos TCD4 en el sistema gastrointestinal, que es probablemente, ustedes saben, donde más sistema inmunológico en el cuerpo tenemos. Y posteriormente también hay un daño multiorgánico y disfunciones pues múltiples que llevan finalmente a todo el desgaste y agotamiento inmunológico e inmunosenescencia o inmunoenvejecimiento, como lo llamamos, de manera muy importante. Entonces, esto tiene un contexto clínico muy importante, pero también tiene un contexto económico clave. Fíjense entonces, como les mencionaba hace un rato, cuando les mostré el sistema de clasificación, ¿se acuerdan que les conté que iniciamos hace algunos años la terapia de los pacientes que se localizaban en categoría C o en nivel 3 de linfocitos TCD4? En el año 2015 se hicieron dos estudios que vinieron a cambiar de manera radical cómo estábamos iniciando y cómo íbamos a iniciar la terapia antirretroviral, que eran los estudios START y el estudio temprano, dos estudios multinacionales con más de 6,000 pacientes que evaluaron a los pacientes que se infectaban por VIH, eran naïve en tratamiento, es decir, no habían tenido experiencia en el tratamiento antes, es decir, bueno, recién diagnosticados, sin ningún tipo de coinfecciones, y lo que hicieron fue comparar el iniciar terapia antirretroviral de manera precoz o esperar a que los pacientes disminuyeran los niveles de CD4 como lo estábamos haciendo hasta ese momento. Entonces, ¿qué se vio? Fíjense aquí en el cuadro rojo, efectivamente se vio que el inicio de la terapia antirretroviral de manera, perdón, precoz daba o al final producía muchas menos infecciones y enfermedades oportunistas, incluidos también tuberculosis, y esto tuvo un impacto muy importante en la mortalidad. Entonces, a partir de estos estudios también se hicieron múltiples modelos de evaluaciones económicas que efectivamente concluyen que sí, el inicio temprano de terapia antirretroviral disminuye en gran proporción las nuevas infecciones, aumentan la esperanza de vida. Obviamente podría haber un incremento inicial de los costos por pagar esta terapia antirretroviral, pero con una razón de costo incremental por cada año de vida ajustado por calidad, que va disminuyendo en el tiempo, siendo esta medida mucho más costo efectiva cada vez. A partir de estos resultados, lo que hicimos en este momento fue, o a partir de ese momento, y lo que empezaron a recomendar las guías era inicie terapia antirretroviral lo más pronto posible. Algunas inicialmente con algunas condiciones, pero la idea era iniciar lo más pronto posible. ¿Qué datos locales tenemos en Colombia sobre el inicio rápido de terapia antirretroviral? Aquí les pongo una imagen de un póster de un estudio que realizamos en Gilead con el equipo de acceso, que fue publicado en el Congreso de DISPO recientemente, en donde se evaluó el impacto económico y epidemiológico de iniciar terapia antirretroviral en pacientes con nuevo diagnóstico. Aquí el objetivo era comparar como les cuento, pues el inicio rápido de terapia en los primeros 7 días comparado con un inicio, digamos, tardío hasta 45 días después. Efectivamente, dentro de los resultados, en un horizonte de 20 años, que fue el que se planteó aquí, el inicio de terapia antirretroviral rápida podía evitar incluso hasta 120,000 infecciones en este horizonte temporal de 20 años y hasta 130,000 si se iniciaba con esquemas de inhibidores de la integrasa. Esto obviamente también pues tuvo evidencia de los ahorros que podía, digamos, llevar en estos horizontes temporales, finalmente evitándose todo este tipo de
de infecciones nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, se concluye finalmente que el inicio de terapia antirretroviral en pacientes recién diagnosticados, pues tiene un impacto positivo no solo para el sistema de salud, sino pues también en términos clínicos y económicos. Vamos a pasar entonces al segundo pilar, al de la experiencia. Y aquí es muy importante entender qué nos da la experiencia. Fíjense que por muchos años estuvimos atados a los resultados, por ejemplo, de los ensayos clínicos de las moléculas y de los fármacos antirretrovirales. Aquí, pues obviamente, los ensayos clínicos con todas las de la ley, aleatorizados, doble ciego o triple ciego, controlados, comparados bueno, con un comparador activo, etcétera, etcétera. Entonces nos fijábamos mucho en estos ensayos clínicos que hoy en día igual siguen siendo muy importantes, pero pues tiene tanto los ensayos clínicos como los estudios del mundo real, que son los que hoy en día comparamos, o más bien lo que hacemos es juntar o mirar de manera sinérgica, tienen sus puntos positivos, algunos puntos negativos, pero este complemento hoy en día entre los ensayos clínicos con los estudios de la evidencia del mundo real son los que nos vienen a mostrar un poco la experiencia. Acuérdense que en los ensayos clínicos los pacientes son en principio muy bien seleccionados, son muy parecidos, en cambio la vida real nos da otro tipo de visual. Es decir, en los estudios de mundo real tenemos ya pacientes del común que tienen ciertas dificultades, entonces esto nos amplía y nos viene a complementar lo que veíamos en los ensayos clínicos. ¿Por qué les traigo esto? Fíjense que tenemos algunas poblaciones especiales de personas viviendo con VIH en donde quisiéramos siempre tener evidencia que nos aportara en el momento de tener la información para la toma de decisiones en el momento de la prescripción. Entonces, fíjense que hay algunos factores personales, otras condiciones del virus y del tratamiento. Dentro de los factores personales tenemos el género, la edad, raza, embarazo, enfermedad hepática y renales y algunas comorbilidades en los cuales estos son pacientes que se presentan todos los días a la consulta, pacientes que nos llegan con muchas de estas condiciones en las cuales cuando no tenemos estudios, sea en vida real o ensayos clínicos con este tipo de características, pues nos es más difícil tomar decisiones. Entonces es bueno siempre basarse en la información que tenemos pues para la toma de decisiones. Creo que esto no solo para la consulta, sino en la vida es lo que finalmente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Fíjense alguna de las condiciones del virus y del tratamiento, siempre muy enfocado al tema de eficacia o efectividad y seguridad. Pacientes nuevos, pacientes que necesitemos hacerles cambio de terapia, sea por falla, sea pacientes en supresión virológica, con resistencia transmitida. Esto lo conversamos ahorita y les voy a mostrar ahorita más adelante un poquito más del tema. Algunas frecuentes coinfecciones que tenemos en las personas viviendo con VIH, por ejemplo, pues el perfil de interacción medicamentosa, que viene siendo un rol muy importante porque acordémonos que el paciente que toma terapia antirretroviral es una terapia que tiene que tomar para el resto de su vida. Y en el resto de su vida, estos pacientes, mientras van llegando los años y van apareciendo otro tipo de comorbilidades, va a haber otro tipo de comedicaciones también en las cuales pues no buscamos ni queremos que haya ningún tipo de interacción medicamentosa, ¿verdad? Es por eso entonces que en términos de la experiencia también se empezaron a mirar cuáles eran los desenlaces económicos en los pacientes que tomaban o no terapia antirretroviral y los pacientes que tenían los CD4 más altos o no. Entonces, fíjense en este estudio norteamericano con aproximadamente 11.500 pacientes, en donde ellos evaluaron 4 variables importantes para ellos en ese momento, que eran los pacientes que habían trabajado o no la semana anterior, los pacientes que habían perdido algún tipo de actividades el mes anterior, pacientes que habían pagado por salud el mes anterior y pacientes que habían sido hospitalizados en el último año. Entonces, fíjense que la línea de base parte de una persona sin VIH o no VIH positivo y se compara con los pacientes según los niveles de CD4 sin terapia antirretroviral, con terapia antirretroviral y aquí más abajo con carga viral detectable o carga viral indetectable, midiéndoles igual los niveles de CD4. Para no alargarme en esta diapositiva, la conclusión es que efectivamente, entre mayor niveles de CD4 tenga el paciente, se encuentre en terapia antirretroviral
y adicionalmente tenga carga viral indetectable o esté suprimida, el paciente va a tener dentro de estas variables que ellos evaluaron un mejor desempeño. No pierde tantas actividades, puede trabajar el paciente, paga menos en salud, se hospitaliza menos. Entonces, esto empieza a marcarnos también la importancia, no solo en los ensayos clínicos, pero fíjense también en términos económicos lo que empieza a pasar cuando tenemos un paciente en principio con unos buenos CD4 en terapia y con carga viral indetectable. Cuando vamos a mirar entonces los costos medios anuales en este momento no relacionados con terapia, les traigo este estudio español con aproximadamente 1.600 pacientes, en donde ellos lo que miran es cuántos pacientes o cómo estos pacientes y según el tipo de comorbilidades que tengan, les va representando costos medios anuales en el sistema de salud. Entonces, fíjense aquí los colores, tenemos las convenciones a la derecha según el número de comorbilidades, azul en 0, amarillo en 1, naranja en 2 y los rojos 3 o más comorbilidades. Entonces, fíjense, esto, pues digamos que podríamos saberlo también. Es fácil de deducir, pero fíjense que los pacientes entre más comorbilidades tengan, mayor número o mayor cantidad y proporción de dinero en costos anuales representa para el sistema de salud. Obviamente, entre menos comorbilidades vaya presentando el paciente, pues el costo va siendo mucho menor. Entonces, de nuevo, esta es la importancia de conocer la terapia antirretroviral con la experiencia que tengamos en la cual trate de interactuar lo menos posible con las comorbilidades que tenga el paciente y pues obviamente pueda uno a su vez tratar estas comorbilidades si es necesario con otras comedicaciones o no, pero que lleven a los menores costos para que estas comorbilidades pues obviamente sean abordadas y pues todos estos costos sean evitados. En este mismo estudio, lo que hacen ya posteriormente, incluyendo la terapia antirretroviral, es también, según el número de comorbilidades que tuviera el paciente, mirar en dónde estaban distribuidos estos costos. Entonces, fíjense que cuando hay pocas comorbilidades, en principio el mayor costo pues está en la terapia antirretroviral, pero desafortunadamente mientras va avanzando el número de comorbilidades en estos pacientes o estas comorbilidades pues van apareciendo, prácticamente ya la terapia antirretroviral en principio deja de ser lo más costoso. De todas maneras, sabemos que mientras ha pasado el tiempo, las medicaciones antirretrovirales o la terapia ha sido más asequible para los sistemas de salud y otro tipo de costos han venido digamos que metiéndose o jugando un papel o un rol clave dentro de los costos en el sistema de salud en los pacientes con VIH, en el cual, fíjense, en este estudio español, como les comentaba, el principal gasto para 2016 en pacientes con 3 o más comorbilidades, el principal costo estaba inmerso en el área de hospitalización, pues con todo lo que ello requiere, que ustedes conocen bastante del tema. ¿Qué datos tenemos en Colombia acerca de comorbilidades en VIH? Fíjense en este estudio. Este es un estudio publicado hace un par de años con 1.600 pacientes también. Este es un estudio que lideró la doctora Sandra Valderrama, infectóloga aquí en Bogotá, que seguramente ustedes han oído de esta doctora. Entonces, fíjense en este momento cómo en el cuadro rojo tenemos diferentes comorbilidades y factores de riesgo cardiovasculares en los cuales fíjense cuál es la prevalencia de los mismos. Aquí tenemos dentro de los 1.600 pacientes que aproximadamente el 51% de los pacientes tenían dislipidemia. Posteriormente, pues hay otras comorbilidades con un grado menor de aparición. Sin embargo, fíjense, y como lo mencionamos ahorita, probablemente estos pacientes no solo tenían una comorbilidad o factor de riesgo, probablemente tenían 2 o 3, y fíjense que estos están enfocados en factores de riesgo también cardiovasculares, pero fíjense que prácticamente la mitad de los pacientes tenían dislipidemia. Paciente con dislipidemia, primero tiene, como mencionamos, un factor de riesgo cardiovascular, seguramente tiene que estar tratado para su dislipidemia con algún tipo de estatina, etcétera, etcétera. Tiene que estar teniendo recomendaciones de su médico tratante para el abordaje. Por lo tanto, este es un paciente que va a tener comorbilidades, otras comedicaciones, muy importante tener en cuenta en el momento de prescribir la terapia antirretroviral. Vamos con el tercer pilar,
el enfoque centrado en la persona o en el paciente. Fíjense entonces en esta proyección de pirámide poblacional en VIH para el 2030 en Francia. Esta es una evaluación que hicieron en aproximadamente 161.000 adultos viviendo con VIH en el 2018, donde evaluaron tanto hombres como mujeres la pirámide poblacional para estos sujetos entre 2018 y 2030. Y fíjense cómo, sobre todo en los hombres, es mucho más marcado. Para el año 2030, los que se encuentran entre los grupos etarios, probablemente de los 55, 60 años hasta más de los 80, son pacientes que para esa época ya van a estar tomando antirretrovirales por más de 30 años. Fíjense que, como sabemos, los antirretrovirales hoy en día son muy efectivos, son mucho más seguros, por lo tanto, esos pacientes van a tener prácticamente, bueno, una etapa muy larga de su vida tomando antirretroviral, en la cual en cualquier momento puede aparecer, sobre todo en estos grupos etarios mayores comorbilidades, donde tenemos que buscar esa terapia antirretroviral que se adapte a las necesidades de nuestro paciente. ¿Qué pasa en Colombia? Fíjense entonces también por cuenta de alto costo, aquí tenemos la pirámide poblacional entre incidentes y prevalentes. Fíjense que los incidentes en principio se encuentran en unos grupos etarios un poco más, de manera más temprana en la vida, pero fíjense que cuando miramos a los prevalentes, pues estamos ya teniendo pacientes, sobre todo desde los 40 hasta los 60 y tantos años, tal vez 60, donde se está aumentando la población de VIH. Entonces, de nuevo, fíjense que se asemeja y pues probablemente esto va a continuar creciendo en el futuro. Hay algo que se está haciendo de manera muy importante hoy en día y es medir la calidad de vida. Les traigo estas dos tablas, no quiero que se detengan demasiado porque no es fácil de entender y tampoco pretendo que entiendan lo que está en los cuadros de colores. Esto es un estudio que hizo Gilead con Invalue el año pasado, en donde lo que quisimos mirar era o hacer una revisión sistemática de la literatura para evaluar cuál era el instrumento de medición de calidad de vida para VIH que más o que mejor resultados tenía. Entonces, fíjense que se hicieron varias mediciones. Aquí tenemos los instrumentos genéricos de calidad de vida, que hay varios, y aquí tenemos los instrumentos específicos. Lo que arrojó los resultados de esta revisión sistemática es que en principio, para obtener el mejor resultado de medición de calidad de vida, deberíamos nosotros poner o aplicar en el paciente un instrumento genérico más un instrumento específico. Ahora, alguien me va a decir, bueno, claro, pero yo como ni siquiera tengo tiempo para tener o realizar más cosas en mi consulta, ¿cómo le voy a aplicar dos instrumentos de calidad de vida a mi paciente? Y tienen toda la razón. La idea es que al menos tratemos de hacer uno. El tiempo es escaso, yo lo sé, pero tratemos de hacer uno. Dentro de los genéricos hay uno que tuvo muy buenos resultados, que es el EQ5D. Esta es una escala de calidad de vida muy, muy conocida. Y dentro de los instrumentos específicos hay uno que dio muy buenos resultados también, que es el HIV-MOS o el MOS-HIV que tenemos acá. Entonces la idea, pues como les cuento, es tratar de enfocarnos y penetrar en el tema de la calidad de vida de nuestros pacientes, tratando de medirla, eh, eh, tratar de implementar esta medición de calidad de vida, porque esto es algo que sí nos va a arrojar muy buenos resultados y para el paciente va a ser bastante interesante. Hay algunos datos también publicados acerca de calidad de vida en Colombia. Esta imagen que ven acá es de un estudio publicado en una revista indexada en Colombia, en dos centros aquí en Bogotá, con 138 pacientes, que nos muestra cómo, pues lo que hablábamos ahorita, y es el paciente sin comorbilidades, cuáles son los gastos que tiene en términos de salud versus el paciente que tiene una o dos comorbilidades. Entonces, fíjense que aquí de nuevo, el paciente entre mayor número de comorbilidades tenga, pues mayor va a ser el costo en salud. Probablemente, perdón, posteriormente lo que hicieron fue también respecto al número de comorbilidades sin una o dos comorbilidades, hacer dos mediciones de calidad de vida. Aquí de hecho está el EQ5D que les comenté ahorita y otra escala de calidad de vida que se le llama el HRQOL, en la cual efectivamente se pudo demostrar que los pacientes entre mayor número de comorbilidades tenían una peor calidad de vida. Entonces esto pues seguimos también demostrándolo. Dentro de los atributos entonces centrados en el paciente de la terapia antirretroviral hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta que finalmente a veces consideramos, a veces no tan importantes, pero que sí significan bastante para el paciente. Y es el número de tomas al día. Hoy en día estamos buscando esquemas antirretrovirales que sean por lo menos de una toma al día, una sola tableta al día.
Aquí el número de tabletas por toma, claro, hay pacientes que dicen, bueno, es que usted, doctor, me dice que yo me tome la terapia, pero una vez al día, pero son 2 o 3 tabletas. Entonces, claro, el número de tabletas por toma también importa. El tamaño aquí también importa. Hay terapias antirretrovirales que tienen tabletas más grandes, que para el paciente pues significa algún grado de complejidad tomarlas, entonces algunos tienen que partir la tableta, cosa que no está recomendada para ningún antirretroviral. Esto ocurre, los pacientes dicen, no, me toca machacarla, triturarla, partirla, etcétera, para podérmela tomar, y esa no es la idea. Que se pueda dar con o sin comida, esto pues dependiendo también de la absorción que tenga la comida en comparación con la terapia antirretroviral, pero la idea es tratar de darle al paciente la posibilidad de que pueda tomarse su medicación antirretroviral a la hora que le toca, pero que no tenga que estar obligatoriamente en ayunas o obligatoriamente después del desayuno, pues, o después de comer para podérsela tomar. Y que, no y que el inicio de la terapia antirretroviral no dependa del resultado de otras pruebas sanguíneas. Esto también incluye para el tema del inicio rápido, y entre pues menos pruebas tenga yo que hacer y obligatorias para saber si puedo o no iniciar una terapia antirretroviral, pues me va a dar mayor comodidad para el paciente. Vamos con nuestro penúltimo pilar, no nos falta mucho, que es el de seguridad y tolerabilidad. Y aquí les traigo otro estudio también de la doctora Sandra Valderrama, realizado en Colombia, publicado el año pasado, en donde se evalúan las causas de switch de terapia antirretroviral. Es decir, lo que se hizo fue evaluar por qué estamos en Colombia cambiando la terapia antirretroviral, cuáles son las causas de estos cambios de terapia. Entonces, fíjense que lo que hicieron en este estudio fue evaluar los primeros 3 cambios, cuáles eran las razones y los tiempos que duraron los pacientes en estas terapias. Fíjense que la primera causa de primer cambio fue la intolerancia o los eventos adversos en un 56%. Uno al principio tiende uno a pensar que es por falla virológica, pero fíjense que no. Aquí sí en Colombia se está cambiando únicamente el 17% en el primer cambio por causas de falla virológica. De nuevo, el más importante, como les cuento, es eventos adversos. Y fíjense el tiempo de cambio. El paciente duró 1.4 años, es decir, aproximadamente año y medio, en su primer esquema de terapia antirretroviral hasta que tuvo que cambiarlo. Fíjense qué pasa como causa en el segundo switch. En el segundo switch, fíjense de nuevo, aquí el 47% de los segundos cambios de terapia de nuevo por intolerancia, falla virológica se mantuvo aproximadamente, bueno, en el 18%. Y el tiempo que duraron los pacientes antes del segundo cambio fue 2 años, es decir, aquí se prolongó. Y ya les voy a decir yo qué pienso de esto. Fíjense entonces qué pasa con el tercer cambio, la causa de tercer cambio de nuevo, intolerancia a eventos adversos ya un poco menos, 37%, falla virológica en el 16%, y tiempo al tercer switch, 2.4 años, es decir, 2 años y medio. Entonces, fíjense esta tendencia en donde los eventos adversos siguen apareciendo, pero se van haciendo menos frecuentes a medida que yo voy haciendo el cambio, y el tiempo de terapia también va siendo más largo. Entonces, fíjense que esto coincide con lo que vimos en cuenta de alto costo, que estamos pareciendo dejando los esquemas antirretrovirales un poquito más antiguos, menos efectivos, un poco más tóxicos al principio, y dejando los esquemas antirretrovirales, sobre todo los inhibidores de integrasa, para el final. Cosa que finalmente también pues no es costo efectivo, como ya lo hemos venido viendo, y ahorita lo seguiremos viendo, pero fíjense que esto finalmente sí se muestra en datos colombianos. Aquí entonces en el tema de las interacciones medicamentosas no me voy a detener demasiado, pero fíjense aquí el grupo de los inhibidores de integrasa en la barra verde, donde no presentan interacciones medicamentosas significativas versus otras clases terapéuticas que sí la presenta. Es por esto también el por qué y se sigue respaldando pues el uso y la recomendación del uso de inhibidores de la integrasa. ¿Cuáles son los costos asociados entonces a los eventos adversos de la terapia antirretroviral? Fíjense en este otro también estudio español donde ellos modelaron a diferentes comorbilidades y cuál era el gasto que estaban teniendo de los costos en términos de en salud de las diferentes eventos adversos de las terapias antirretrovirales. Fíjense en este cuadro aquí a la izquierda, el paciente estable sin comorbilidad, obviamente pues tiene un costo, pero en el momento en que se disparan diferentes
eventos adversos, los costos también se disparan. Entonces, pueden ver aquí, por ejemplo, desórdenes gastrointestinales, renales, óseos, neuropsiquiátricos, que son súper importantes, musculoesqueléticos, en fin. Fíjense que todos están por encima de un paciente estable. Entonces, sí o sí, el paciente con eventos adversos les va a representar en el futuro un costo, un aumento de los costos en salud. Último pilar para terminar. Tenemos entonces la barrera genética del medicamento. Esto es un atributo que, entre otras cosas, se da por la potencia del mismo antirretroviral. Fíjense, aquí tenemos a los inhibidores de integrasa de nuevo, donde si ustedes se dan cuenta, la disminución en términos de carga viral y supresión del virus del VIH se da de manera mucho más importante que en el resto de los esquemas antirretrovirales. Es aquí entonces donde decimos que el medicamento tiene una barrera genética de la resistencia más alta y es capaz de aguantar a un virus que quiere sacar mutaciones de resistencia. Fíjense en esta imagen que les traigo. Esta es una imagen publicada en un póster en un congreso el año pasado de México, donde aquí tenemos todos los antirretrovirales con sus clases terapéuticas aquí señaladas más abajo. Fíjense en el efavirenz y la nevirapina, medicamentos que hoy en día desafortunadamente seguimos usando ampliamente en nuestro país. Para México están ya llegando al umbral del 10% de alerta de resistencia. Pero fíjense en este curioso detalle. Aquí tenemos a la rilpivirina, medicamento que también tenemos en Colombia, en donde sigue, o bueno, en donde empieza a aparecer, digamos, importante grado de resistencia después del efavirenz y la nevirapina. Pero aquí hay un detalle muy curioso. Y es que la rilpivirina no ha sido comercializada en México en el pasado. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo tenemos resistencia a un medicamento que no hemos usado? Esto es lo que se llama resistencia cruzada. Y es que cuando mal usamos o después ya de mucho tiempo y tenemos altos grados de resistencia con un medicamento, esta resistencia a los medicamentos pueden generarnos resistencia cruzada a otros de la clase terapéutica, incluso sin haberlos usado. Y mi última diapositiva es respecto a los costos asociados a la resistencia. Entonces, fíjense, aquí tenemos un estudio de evaluación económica en donde evaluaron pacientes hospitalizados, ambulatorio, gastos en términos de terapia antirretroviral y costos totales en términos de los pacientes que no generaban o pues no tenían resistencia y los que requerían genotipificaciones o exámenes para mirar test de resistencia. Y fíjense entonces dentro de las categorías de los costos que efectivamente sí hay costos asociados a la resistencia, es decir, tener medicamentos prescritos con baja barrera genética, posteriormente que pues con una alta probabilidad el paciente pueda o el virus pueda hacerse resistente a esta terapia, el paciente entre, digamos, en aumento de costos en salud. Aquí fíjense, tenemos entonces costos, bueno, algunos directos e indirectos, pero costos por asistencia a las visitas en la clínica, los genotipos o test de resistencia, test adicionales o pruebas adicionales para inicio de nuevos antirretrovirales, eventos adversos de estos nuevos antirretrovirales y algunos costos pues también, digamos, añadidos como los años de vida ajustados por calidad o pues su pérdida, la pérdida también de productividad del paciente, de su familia, etcétera, etcétera. Como conclusión, entonces, se debe, pues hasta lo posible, siempre tener en cuenta la totalidad de los pilares. No hay ningún pilar que sea más importante que el otro. En principio, deberíamos, para asegurar un éxito terapéutico a largo plazo, tener en cuenta los 5 pilares en el momento de prescribir la terapia antirretroviral a nuestros pacientes. Como les comenté, y pues hoy me enfoqué un poco más en la parte más económica que en la clínica, pero hay beneficios en ambos, entonces, ¿qué dudas nos quedan? Es la pregunta, ¿cierto? Y hay algún pilar adicional pues, en el cual no está metido aquí, pero siempre tenemos que tener en cuenta, es el de costo-efectividad. Es algo en lo que siempre pues deberíamos tratar de caer en cuenta porque recordemos que no es solo el costo del medicamento, sino todos los gastos añadidos para obtener un resultado en salud cuando prescribimos una terapia antirretroviral. Bueno, esto es todo por mi parte, Nasli, y quedo pendiente a preguntas del equipo asistente hoy. Doctor Sebastián, muchas gracias. Ya tenemos una mano levantada. Carmen Laborde, bienvenida. Buenos días, doctor Sebastián. Interesantísima su presentación. La verdad es que nos marca una manera diferente desde la gestión del riesgo que ejercemos las EPS, una manera diferente de ver incluso cómo debemos evolucionar hacia el conocimiento de
digamos, el mapeo de medicamentos que han tenido nuestros afiliados desde el histórico, porque realmente el histórico. Pero mi pregunta, yo soy epidemióloga, entonces voy a hacer una pregunta en el plano poblacional, porque, bueno, ya estamos hablando de una resistencia cruzada, lo cual podría influir en el tema de políticas para la introducción de nuevos medicamentos. Y siempre pienso esto en el tema, porque es parecido, no es igual, pero yo hago el símil con el tema de inmunidad poblacional, en el sentido de que aquí ya hay digamos, un mapa de respuesta a los medicamentos poblacional, por lo cual digamos que la introducción de nuevos medicamentos debería hacerse de manera más, desde el punto de vista de país, como política de salud pública. No sé, mi pregunta era si habían estudios en este sentido, vistas desde el punto de vista de políticas de introducción de medicamentos, porque a veces llega un medicamento nuevo y bueno, siempre partimos del beneficio individual, ¿ya? Pero de pronto nos estamos olvidando de cómo se va a plantear digamos, el escenario poblacional. De acuerdo, sí, Carmen, gracias por tu pregunta. Creo que la pregunta es súper válida y gracias también por el comentario. No existen estudios de introducción de política de medicamentos, sin embargo, sí te cuento que hay un estudio recientemente publicado aquí localmente en Colombia por el doctor Ernesto Martínez, infectólogo de Cali, en el cual lo que hizo el doctor Martínez con su grupo era evaluar en términos locales de resistencia, porque la imagen que les mostré hace un momento es una imagen de México, pero en términos de resistencia a algunos de nuestros medicamentos más usados, empezamos a tener ya preocupación con este medicamento de Favirenz y Nevirapina, digamos, de manera muy importante. Ahora, lo que sí vio el estudio del doctor Martínez, y para tratar de contestar tu pregunta más desde la parte clínica, porque como te cuento, pues no hay política de introducción de medicamentos, los inhibidores de integrasa efectivamente sí mostraron una muy baja, de hecho fue la más baja de todas, resistencia, tanto, pues estos eran pacientes con recién diagnóstico, es decir, resistencia transmitida, pero siguen respaldando el por qué deberíamos iniciar medicamentos con terapia basada en inhibidores de integrasa que nos pueda proveer una barrera genética más alta, que nos pueda dar mayor tranquilidad, porque en este grupo terapéutico la resistencia cruzada y sobre todo en los últimos inhibidores de integrasa, los de segunda generación, es muy baja, está por debajo del 0.2%. Entonces es ahí donde debiéramos tratar de enfocar, sobre todo en ese pilar de barrera genética a la resistencia, el enfoque hacia esa clase terapéutica. Carmen, gracias por tu pregunta. Bueno, doctor Sebastián, usted nos ha dado un recorrido cronológico muy interesante frente al tema de las terapias antirretrovirales. Realmente, cuando entra uno a hacer esa revisión rápida que usted nos compartió el día de hoy, vemos los avances tan importantes que ha tenido, digamos, que este tema y que de los cuales se benefician especialmente los pacientes. O sea, el hecho de pasar de tomar 20 tabletas a tomar una tableta, el tema de todos estos efectos secundarios, efectos adversos y demás que antes, digamos que eran sometidos los pacientes, realmente son avances muy importantes. Usted en varios de los apartes nos ha mencionado los inhibidores de integrasa y a mí me llamó mucho la atención la diapositiva donde usted nos presentaba que solo el 30% de la población está haciendo uso de esta tecnología. Mi pregunta es, ¿este es un tema de costos? ¿Es un tema de desconocimiento? ¿Es un tema que lo estamos dejando de tratamiento alternativo? ¿Qué es lo que está pasando y por qué no se está administrando entendiendo los amplios beneficios que tiene esta terapia? Nazli, creo que le has dado a la diana el punto en blanco. Es la pregunta clave y creo que tiene un poquito de todo. Y te explico brevemente y obviamente los medicamentos más antiguos tienen, es decir, hay varios de ellos en genéricos, obviamente son mucho más económicos, pero de nuevo son medicaciones que no son tan efectivas, tienen un grado de intolerancia importante, y a medida que vamos como pasando, no solo en el tiempo, sino en la evolución de la terapia antirretroviral, nos encontramos efectivamente entonces con los inhibidores de la integrasa. Hoy en día los inhibidores de la integrasa pues no tienen medicación genérica, sin embargo pues, son medicamentos, digamos, lanzados de manera reciente. Pues el primero de ellos, Raltegravir, que tiene ya en Colombia unos casi
15 años en el mercado, pero viene siendo una mentalidad de escalamiento, Nasli, que estamos hoy en día en la consulta, digamos que los médicos pensando, lo cual pues es ese exactamente el punto que hay que romper, porque estamos entonces haciendo esta mentalidad de escalamiento clínica y también económica, ¿sí? Entonces, esta mentalidad de escalamiento, cuando yo estoy sentado en mi consulta con mi paciente, digo, no, voy a prescribirle alguno de estos genéricos no tan buenos. Si mi paciente va empeorando, le aparece alguna comorbilidad, pues ahí le voy como, lo voy escalando de terapia. Ahí es cuando entonces efectivamente empiezo a tratar de usar el inhibidor de integrasa, pero yo ya incurrí en ciertos costos anteriores, en donde yo ya he tenido que abordar eventos adversos, probablemente del anterior antirretroviral, algún tipo de comorbilidad, algún tipo de interacción medicamentosa o que el paciente haya tenido alguna coinfección, hepatitis B, hepatitis C, en donde si yo no pienso en eso a priori, voy a seguir pensando en esa mentalidad de escalamiento. Y es que a medida que mi paciente vaya empeorando, le voy mejorando la calidad de la terapia antirretroviral. Obviamente, y yo lo mencioné durante la charla, es que está probado que efectivamente si iniciamos con un esquema, con una mejor calidad dentro de los inhibidores de integrasa, probablemente voy a evitarme todos estos costos anteriores que tuve durante años tratando de torear a mi paciente con diferentes tipos de medicamentos un poco más antiguos, incluso ya algunos obsoletos, tratando supuestamente de ahorrarme el uso de ese inhibidor de integrasa más adelante, que al final probablemente voy a tener que usarlo y digamos que desperdicié dinero y recursos durante el tiempo hasta llegar a ese medicamento. Perfecto, doctor, gracias. Doc, Gestar Salud agremia las EPS del régimen subsidiado. Usted sabe que, digamos que esta población tiene unas condiciones especiales, todo el tema de determinantes sociales, la ruralidad dispersa, pues hay problemas en temas de abandono social, con salud mental y una serie de comorbilidades, digamos que son completamente diferentes a la población del régimen contributivo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted nos podría dar hoy en día a las EPS del régimen subsidiado para fortalecer la gestión del riesgo en esta cohorte específicamente? Fíjate, Nasli, que tú tocaste un punto muy, muy importante en régimen, acorde al régimen subsidiado, y es todas estas dificultades que tienen también, por ejemplo, en términos de comorbilidades que no se encuentran en otro tipo de regímenes, el tema de la ruralidad, los pacientes que están geográficamente dispersos. Tú tienes que contar con un medicamento que cumpla y se adapte, como lo mencioné también en la charla, a las condiciones del paciente. Imagínate si yo comparo un paciente del régimen contributivo versus uno del subsidiado con una terapia antirretroviral que no se adapta a mi paciente, es un paciente que, Nasli, si este paciente tiene eventos adversos a una terapia, es un paciente que los va a tener más tiempo porque al paciente le va a costar más tiempo acercarse a su cabecera municipal o a su médico tratante para que le evalúe su evento adverso. Es un evento adverso que va a durar más en el tiempo y probablemente le va a causar más daño al paciente. Eso por un lado. Imagínate al paciente también rural que tiene comorbilidades, coinfecciones, comedicaciones. Acordémonos que estos son pacientes que muchos son hipertensos, dislipidémicos, que les cuesta trabajo ser adherentes a su terapia antirretroviral. Aquí conecta también el tema de la barrera genética. Tú tienes que tener un medicamento que cumpla un grado de permisividad en términos de resistencia, pues por lo menos más que los otros, porque de nuevo, el paciente que se toma mal la medicación y está en X pueblito que le cuesta trabajo llegar a su cabecera municipal, pues es un paciente que con mucha mayor probabilidad va a generar mutaciones de resistencia, el virus. Entonces, la idea es tratar de enfocarse en los inhibidores de integrasa. Obviamente entiendo que estos medicamentos tienen pues probablemente un costo más alto que los genéricos que llevamos usando tal vez 20 o 30 años, pero la idea es evaluar también en términos económicos cuál es el impacto que tengo de usar estos nuevos medicamentos versus seguir utilizando los viejos en pacientes con este tipo de dificultades que tú muy bien mencionas, Nasli. Gracias, Doc. En términos de adherencia, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Los pacientes sí son adherentes al tratamiento, a las terapias que son disponibles en este momento? Es una excelente pregunta y es una pregunta que tal vez incluso yo devolvería a las agremiaciones de EPS. ¿Están ustedes midiendo adherencia en sus pacientes?
Y yo me voy a adelantar, probablemente la respuesta en muchas va a ser no, yo no estoy midiendo adherencia. La adherencia no es fácil medirla y no la estamos midiendo en Colombia de manera sistemática. Por lo tanto, Nazli, la respuesta es no tenemos datos de adherencia de nuestros pacientes. Sí hay algunos programas que están midiendo adherencia y esto se hacen y les doy el tip por si pueden implementarlo en donde no lo estén implementando y es una encuesta que se llama el test SMAC. El test SMAQ, SMAC. Este test SMAC es una encuesta realizada por un grupo en España. Allá está validada. La idea es que esta encuesta tiene 5 o 6 preguntas en las cuales tú le preguntas al paciente, bueno, ¿se ha tomado la medicación en la última semana? Sí. ¿Cuántas tomas ha dejado de tomar? Tantas o ninguna. Bueno, y tiene una serie de preguntas en las cuales el paciente le reporta al equipo multidisciplinario qué tanto está haciendo o no adherente al tratamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan fiable es este tipo de encuestas? Es que realmente no es fácil hacerlo. Porque si yo soy paciente, no soy muy juicioso con mi terapia, pero me llega esta encuesta de mi médico tratante, pues yo qué voy a querer o mi médico que va a querer que yo le conteste. No, pues que claro, me la tomo toda, nunca suspendo, no hay, siempre me la tomo a la misma hora, entonces este tiene este tipo de dificultades. En otros países, y esto obviamente nunca lo haremos acá en ASLI, y es que se mide adherencia tomando una muestra de sangre y uno ahí evalúa los niveles de antirretroviral circulantes, pero pues obviamente esto es una medida que para nuestro entorno no es costo efectiva y pues por lo tanto nunca la vamos a adoptar. Entonces, pues para terminar de responderte tu pregunta, no es algo que estamos midiendo sistemáticamente, en algunos programas se hace y el test SMAC, aunque tiene estas dificultades que comento, no es una mala estrategia para abordar. De hecho, es una de las mejores dentro de nuevo, las dificultades que tiene el medir o hacer cuestión de adherencia a los pacientes. Perfecto, doctor. Para finalizar, Doc, ¿qué nos faltan las EPS para mejorar la gestión del riesgo en esta población? ¿Cuáles serían esas recomendaciones, esos tips que usted nos daría para mejorar, para fortalecer? Seguramente todas nuestras EPS hoy en día tienen contratados con IPS especializadas, digamos que tienen la experiencia en el manejo de las cortes. Este no es un tema nuevo, es un tema que venimos trabajando de tiempo atrás, pero ¿qué se pudiera implementar desde cada una de nuestras organizaciones para mejorar esos resultados en salud? Claro, la pregunta es excelente, Nazli, me encanta. Mira, yo creo que uno de los pilares para para responderte la pregunta es la caracterización de los perfiles de pacientes. Si como EPS se pudiera caracterizar la población de VIH, esto es ideal. Y les digo por qué. Acuérdense que con la caracterización de los perfiles podemos individualizar un poco más a nuestra población. Podemos conocerla. Acuérdense que muchos de los problemas que tenemos en general en nuestro contexto de VIH en Colombia es que no conocemos a nuestra misma población. Los mismos programas a veces no conocen su población. Dicen, sí, yo tengo X miles de pacientes, 5.000, 10.000, 15.000, los que sean, pero las conocemos realmente a profundidad, sabemos cuántos son naive, cuántos son switch, cuántos hacen fallas virológicas, cuántos tienen comorbilidad cardiovascular, cuántos tienen cáncer, cuántos tienen diabetes, cuántos tienen dislipidemia, etcétera, y infinidad de las condiciones que ya conocemos que existen. ¿Conocemos realmente a profundidad nuestra población? ¿Sabemos realmente cuánto nos está costando un paciente sin comorbilidad versus los que tienen varias comorbilidades? Sabemos que no nos valen lo mismo, nos vale mucho más. Entonces, en el momento en que caractericemos nuestra población, vamos a poder individualizarla y poderle prestar la atención de una manera eficiente según las necesidades del perfil de paciente que tenga, ya viéndolos como menciono, caracterizado y perfilado. Perfecto, doctor. Carmen Laborde tenía la mano levantada. Le iba No a sé si. preguntar al doctor, porque es que hay un tema también cuando hablamos de adherencia, hay un tema que es individual, o sea, de estilo de vida, de una persona que convive con el VIH, pues ya digamos que tienen que llegar a un nivel de cambio de estilos de vida y de actitudes hacia el tratamiento. Que también se debe manejar estoy pensando en la organización de la prestación del servicio, que a veces, como usted dice, nos centramos solo en un aspecto, pero hay, digamos, determinantes que están asociados al medicamento, otros que están asociados al valor,
pero hay unos que están asociados al estilo de vida del mismo paciente. En este tema de la adherencia, que es bien importante porque, como decía usted, ahí hay unos sesgos y lipidemia de doble vía, y cuando me voy a hacer el examen, y ya sé que me toca el control en esas semanas, 2 semanas antes, me porto mejor con la dieta, por decirle algo. Pues así también le pasa a los pacientes con VIH y nos pasa a todos. Y hay que pues crearnos. No sé si ahí exista, además me encantó el tema del instrumento, si existe también alguna experiencia en este sentido, porque pienso que deberíamos pensar también. El sistema incluyó ahora, y a veces despreciamos como eso, el tema de la educación individual durante la consulta médica, que incluso se le creó un CUT aparte, la educación que le da el médico en el momento de la consulta, y el post lo contiene, y lo contiene todo esto. ¿Cómo estábamos utilizando o cómo se está usando digamos, ese beneficio que tiene el plan en este tipo de cortes? Sí. Sabemos que por todo el tema de sistematización también, el tema de las consultas médicas en sí, todo el tema de enfermería, todo el tema del equipo multidisciplinario. No sé si ahí hay algún tipo de experiencia que también nos pudiera servir de guía. Claro que sí, Carmen. Bueno, fíjate que yo, por ejemplo, en Bogotá y en un par de regiones del país, he visto que en algunos programas de VIH hay una persona específica dentro del grupo interdisciplinario dedicada a educación. Entonces le dicen al paciente, vaya a consulta de educación, y está ahí dentro del programa. Esta persona de educación es un profesional de la salud, puede ser cualquiera pues, de las profesiones, que se encarga de tener un espacio corto con el paciente y se encarga efectivamente de educarlo. Incluso, pues aquí ato lo que Nazli mencionaba hace un momento con respecto a las dificultades también en términos de educación y términos de dificultades geográficas que tenemos. Entonces, esta persona se encarga de educar un poco a la persona en términos de qué es el VIH, qué es la infección por VIH, cuáles son o cómo es la historia natural de la enfermedad, es decir, qué pasa con el VIH y qué es lo que hace, cuáles son los beneficios de la terapia antirretroviral. Dentro de estos aquí pues se les menciona los medicamentos, qué hace el medicamento, cuál es la posibilidad también, por ejemplo, de frecuencia de eventos adversos. Es decir, hace un programa educativo muy sencillo para que el paciente lo entienda, y esto es algo que yo he visto que ha funcionado bastante bien. Ahora, en otros sitios me han dicho, doctor, pero pues es que aquí nos es difícil contratar a una persona, tener una persona adicional en el programa que se encargue solo de educar al paciente. Claro, entonces en esos casos he visto que es el médico tratante quien lo hace. Entonces lo que se hace, por ejemplo, es que al médico le dan un tiempo adicional de consulta, no los 20 o 30 minutos, sino tal vez 40 o un poco más. Y lo que hace el médico en ese momento es tratar de enfocar parte de la charla de la consulta a educar al paciente. Yo he visto en el pasado pacientes que decían, no, doctor, a mí no me prescriba medicamentos, que eso yo con las agüitas de no sé qué hojita en el pueblo yo me curo de eso. Y hay que explicarle al paciente que esto no funciona así. Esto no es, mejor dicho, el VIH es algo que realmente pasa y tiene pues unas condiciones, unos eventos perjudiciales a largo plazo, y pues el paciente tiene que entender que con agüitas y cosas en los que ellos crean en su población, etcétera, pues no va a ser cómo tratar el VIH. Entonces, en términos de educación, este ha sido como el enfoque que yo he visto, porque pues obviamente lo que tú mencionas con respecto a los estilos de vida, efectivamente, fíjate que estos son, por ejemplo, las creencias que puede traer todo paciente, como las traemos cualquiera de nosotros llegando a una consulta médica. Pues van a, en principio, o las voy a tratar de poner por delante para que el médico entienda qué es lo que yo estoy pensando o cómo lo estoy pensando, pero por eso es la importancia de educar a nuestros pacientes, y siempre tiene que haber alguien en el programa que lo haga. Finalmente, si no se puede tener alguien de educación, que sea el médico. Por ejemplo, he visto también, si me estoy acordando, trabajo social, incluso enfermería se ha encargado de estas etapas de educación al paciente y antes de tomar la terapia antirretroviral, para que ellos entiendan la importancia del por qué hay que ser adherentes y cuáles son los beneficios también a largo plazo de tomar la terapia. Gracias, doctor Sebastián. Ahora sí, para finalizar, en agosto el Ministerio de Salud expidió un proyecto de resolución relacionado con el tema de compra centralizada para medicamentos de VIH.
¿Qué opinión le merece a usted este tema? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo nos ve a las EPS también en la gestión de esta compra? ¿Cómo ve en términos operativos esta nueva implementación por parte del gobierno? Bueno, la pregunta es muy buena y yo pues, como ustedes saben, yo trabajo para un laboratorio farmacéutico, entonces, digamos que la posición es que estamos pues totalmente expectantes a la resolución. Claro que la conocemos, sabemos las razones y pues obviamente la idea es estar siempre apoyando pues al gobierno en sus decisiones, acomodarnos pues al- a los cambios, sobre todo en manejos de terapia antirretroviral. Conocemos por medio de la resolución, que seguramente ustedes también conocen, una resolución, la resolución que es pública, que el medicamento que llegará genérico como compra centralizada estará pues dirigido a ciertas poblaciones iniciales, donde seguramente ustedes han visto, donde se encuentran los pacientes migrantes, sobre todo creo que ahorita los regulares, si no estoy mal, los pacientes con recién diagnóstico, los pacientes en falla y creo que una población que quedó para más adelante, creo que es la de profilaxis post-exposición, que estaba inicialmente entre las poblaciones recomendadas en la resolución inicial, pero pues que creo que ahora el gobierno va a implementar un tipo de programa diferente. Entonces, Nasli, realmente totalmente expectantes. Obviamente entendemos cuál es la razón del gobierno para implementar pues, la medida. Entonces, simplemente pues esperando a que esto se concrete. Hay que ver también cómo maneja el gobierno, pues lo que tú mencionas con respecto a la parte operativa en términos de importación, distribución, digamos que tanto proceso operativo y logístico que requiere pues un medicamento para tanta población. Entonces, pues realmente, como te cuento, totalmente expectantes de ver el gobierno cómo lo maneja. Perfecto, doctor Sebastián. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Realmente la información que nos compartió el día de hoy sé que es muy valiosa para cada una de las personas que se conectaron y para cada una de las organizaciones que están agremiadas a Gestar Salud. Ha sido un placer contar con su participación en este espacio, agradecerle a cada una de las personas que se conectaron y nos acompañaron en esta cámara técnica. Les agradecemos el registro en el listado de asistencia que han estado compartiendo por el chat para compartirles la presentación. Doctor Sebastián. No, ¿Algún saludo? no, claro. Primero agradecerte por la invitación, Nazle, a ti, al equipo de Gestar Salud, bueno, y a toda la agremiación, pues gracias por su atención. Obviamente, espero que la información que hoy compartí con ustedes, pues sea sobre todo de beneficio y de ojalá implementación en el día de sus programas. Y pues bueno, obviamente atento a cualquier posterior pregunta, duda que tengan, que pues podemos gestionarlo por correo electrónico o teléfono o por vía telefónica sin ningún problema. Y de nuevo, pues mil gracias a todos. Perfecto, doctora. Así terminamos nuestra cámara técnica. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.